mirando, ¿no es cierto? Buscando y tratando de entender los textos y principalmente más allá de conocer el texto, ¿no? Más allá de conocer el texto que estudiamos, es poder ver al Eterno, es ver al Mashiach en estos textos, en el testimonio de él y cómo eso tiene que impactar nuestra vida, cómo eso tiene que marcar nuestra vida y ligar nuestro corazón a él, así que podamos ser grandemente bendecidos. Y la semana pasada vimos, ¿no es cierto?, ya un poco eh, cuál era el deseo de Rab Shaul en su llamamiento respecto del Evangelio, ¿no? De lo que se llama Besorá o Evangelion, ¿no? En griego, eh, y que por eso estaba tan pronto a anunciarlo, ¿no? Vamos entonces a tomar desde el primer porqué, ahí en el versículo 16 del capítulo 1, y vamos a precisar algunas cosas, ya vamos a precisar algunas cosas, para darle contexto, ¿no es cierto? Evidentemente, la precisión la vamos a hacer a la luz de otras escrituras, ¿no? De otros libros también de las escrituras, para poder, ¿no es cierto?, entender ciertos aspectos que debiéramos tener en cuenta al poder leer. Bueno, en el versículo 16 de Romanos, ¿no? El capítulo 1, versículo 16, leímos allí, ¿no es cierto?, estos 7 por qué. El primer por qué era porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ok, aquí están estos dos primer por qué. Ya, el primero es porque no me avergüenzo, es una cosa. Y el segundo por qué es porque es poder del Eterno, ¿no? El Evangelio aquí, ¿no es cierto? Aquí la palabra Evangelio del versículo 16, no debemos olvidar, ¿no es cierto?, lo que nos dijo ya en el versículo en el versículo 1, ¿no? En el versículo 1. En el versículo 1 nos dijo que nos habló de su llamamiento, ¿no es cierto?, a qué había sido llamado y a qué había sido apartado, y había sido apartado para el Evangelio de Dios, ¿no? El Evangelio de Dios. Entonces no me avergüenzo del Evangelio de Dios, ¿no? El Evangelio de Dios es algo que pudiéramos pensar, ¿no? Pudiéramos pensar que es algo nuevo, ¿no? No es algo nuevo. El Evangelio de Dios, el Eterno ya lo había anunciado a los padres, ¿no? Ya lo había anunciado a los padres por los profetas. Acuérdense ustedes lo que dice el escritor en Hebreos capítulo 1, versículo 1, ya había sido anunciado, ¿no es cierto? Y el Evangelio de Dios en el segundo por qué, ¿no? En el segundo por qué, porque es poderoso, porque es poder, ¿no? Él no se avergüenza porque el Evangelio, el anuncio tiene poder de Dios. Eso es lo que dice, ¿no? Es decir, la proclamación que una persona hace respecto de estas verdades, de las verdades que el Eterno había anunciado a los padres por los profetas, ¿se acuerdan? Y que había hablado y había anunciado esta gran salvación. Esto se manifestó en la vida de su hijo, ¿no es cierto?, porque es acerca de su hijo, como dice el versículo siguiente, ¿no? El versículo 3, acerca de su hijo, ¿no es cierto? Y ya lo vimos ya, ¿no es cierto? Fíjense aquí que el poder de Dios en la vida del hijo se manifiesta precisamente a través de sus padecimientos que son lo principal, ¿no es cierto?, del Evangelio, que a través de los padecimientos del Mesías el hombre obtiene perdón del Eterno y redención. Eso es importante ponerlo allí en nuestro corazón,
ya que a través de esos padecimientos precisamente es que nosotros obtenemos perdón del Eterno y redención. Pero ¿dónde se manifiesta el poder? El poder, porque dice, porque es poder de Dios, pero este evangelio se va a manifestar en la vida del Mesías, en la vida de Yeshua. De manera que todo lo que anunció el Eterno, ¿no es cierto?, respecto de la Geula, respecto de la redención, respecto del perdón, se tiene que manifestar en la vida de su Hijo. ¿Ok? No es una palabra, ¿no es cierto?, no es una buena nueva que no se encarne en alguien, no es una buena noticia que no tenga, ¿no es cierto?, a alguien que manifieste esa buena noticia, ¿no? Esa buena noticia precisamente se va a manifestar en la vida del Mashiach. El Mashiach, fíjense ustedes allí, que este testimonio, ¿no? Este testimonio está precisamente, este poder es el poder de la resurrección. Es poder de Dios en relación a la resurrección. Por eso Pablo lo va a ligar esto, ¿no es cierto? Rab Shaul lo va a tomar y lo va a unir a 1 Corintios capítulo 15, que ustedes después pueden ver ese texto, ¿no es cierto? Es un texto más o menos largo, pero que habla finalmente del poder del Eterno que va a operar en nosotros también, ¿verdad? Dice, porque sí, porque sí. ¿Se acuerdan que dice Rab Shaul? Dice, porque si en realidad no hubiera resurrección de muertos, entonces seríamos las personas más miserables del mundo. O sea, estamos anunciando el poder del Eterno, estamos anunciando que el Evangelio del Eterno, que es la buena nueva para el hombre, se cumple precisamente en su Hijo, ¿no es cierto? Y si nosotros no creemos en la resurrección de los muertos o no hay resurrección de muertos, estamos fritos, ¿no? Estamos mal. Fíjense ustedes lo que el Señor le dice a sus discípulos, ¿no es cierto? A uno de sus discípulos, ahí en el capítulo 24 de Lucas capítulo 24. Esto es con relación al segundo por qué, porque no se avergüenza por qué Rab Shaul no se avergüenza de lo que tiene que anunciar, y aquí es lo que nosotros tenemos que, en la medida a lo mejor tenemos que ir precisando de qué se trata el Evangelio, ¿no? De lo que se anuncia, qué es lo que yo debo anunciar, aquello lo cual no debiera, ¿no es cierto?, causar una vergüenza en mí, no debiera avergonzarme. ¿Por qué? Porque lo que estoy anunciando es poder del Eterno. ¿Y cómo sé que es poder del Eterno? Porque se manifestó precisamente en la persona de su Hijo, y desde allí, ¿no es cierto?, en adelante ese poder a todo aquel que cree, ¿no es cierto?, se le va a constituir en un símbolo, en una señal de salvación, ¿no? De salvación. Y no precisamente a lo mejor salvación del infierno, ¿no es cierto?, de cualquier situación en la que esté el hombre, el Evangelio puede llegar como poder del Eterno para salvación. ¿Ok? Fíjense lo que dice Lucas capítulo 24, hablando en este contexto de la resurrección. En el versículo 45 dice allí que el Señor a los discípulos les abrió el entendimiento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Eso tome nota allí, ¿no es cierto? Le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, o sea, ¿qué tenían que comprender de las escrituras? No era en relación al testimonio para ser testigos y para llevar adelante el evangelio, entonces tenían que, ellos, ¿no es cierto?, tenían que tener un entendimiento respecto de un aspecto muy importante. Y les dijo, ¿qué les dijo? Así está escrito y así fue necesario. Así está escrito y así fue necesario. ¿Qué fue necesario? Que el Mashiach
padeciese. Aquí hay que agregar, entre comillas, ¿no es cierto?, padeciese por nosotros, ¿no es cierto?, que llevara todo lo nuestro. Esto es el Evangelio. Así está escrito y así fue. Esto es lo que tienen que entender de las Escrituras como una parte principal, que el Mashiach padeciese y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que se predicase o que se anuncie, ¿no?, un parte del Evangelio de Dios en su nombre, la Teshuvá, el volverse al Eterno, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero cuidaos vosotros en la ciudad de Jerusalén quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Ahí está, ¿no? Ahí está. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es? Así está escrito. Así está escrito. Vamos a mirar otro pasaje más. Otro pasaje más. Vamos a irnos a Hechos. Capítulo 8. Versículo 26. Hablando, ¿no es cierto? Esto es después de la muerte de Esteban, ¿verdad? Después de la muerte de Esteban. Hubo, ¿no es cierto?, ahí un gran movimiento de discípulos y hubo una gran conmoción, ¿no? Se empezaron, ¿no es cierto?, a esparcir los discípulos por todos lados. Fíjense ustedes, un ángel del Señor habló a Felipe, que era uno también de los testigos, ¿no?, diciéndote: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, ahí venía, ¿no es cierto? Entonces este hombre que era, aquí nos describe, ¿no es cierto?, era una persona importante, había venido a Jerusalén a adorar al Eterno, el Beit Hamikdash estaba en pie, el templo estaba en pie, el Eterno toma a Felipe y le dice, lo hace que se mueva, que se acerque, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acércate y júntate a ese carro. Ok. Cuando Felipe lo oyó, ¿qué leía? ¿Qué leía? Leía al profeta Isaías y le dijo. ¿Qué le dijo? ¿Entiendes lo que lees? Se la pregunta, ¿se acuerdan que Lucas nos dice que para poder convertirse verdaderamente en testigos de él, ¿qué tuvo que hacer el Mashiach? Tuvo que abrirles el entendimiento. Cuando el Señor habla de esto, cuando el Señor dice, porque la ley y los profetas hablan de mí, ¿qué hablan? Es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que hablan? Y uno pudiera, ¿verdad?, indagar y volverse loco buscando señales, ¿no es cierto?, alguna cosa, ¿no es cierto?, aquí está el Mesías, pero en lo concreto, ¿qué es lo que hablan?
¿Qué es lo que nosotros debiéramos saber? ¿Qué es lo que hablan? Para poder saber qué buscar. ¿Qué es lo que buscamos del Mesías? De acuerdo al mismo Mesías, ¿no es cierto? De acuerdo al mismo Mashiach, ¿qué es lo que vamos a buscar de él para saber luego, ¿no es cierto?, qué es lo que vamos a decir? Y verdaderamente lo hablan. Verdaderamente lo hablan. Pero tenemos que saber qué es lo que hablan. Bueno, así está escrito, dijo. Y así fue necesario. Entonces lo que van a hablar las escrituras respecto de él son dos temas principales. El primero tiene que ver con todos sus sufrimientos. Eso es lo primero. Con los padecimientos del Mashiach. ¿Sí? ¿Es necesario que el Mashiach padezca? Sí, es necesario. Así está escrito y así fue necesario. Y lo segundo que van a hablar, ¿no es cierto? O sea, la primera parte tiene que ver con todos los padecimientos que tienen que ver con la redención para el hombre. Eso es lo primero. Es necesario que se cumpla toda justicia, ¿no es cierto? Y de ahí tenemos, ¿no es cierto?, todo el anuncio en el cual nosotros somos justificados por él. Somos justificados por él, verdaderamente justificados por él. Nadie de nosotros puede correr, ¿no es cierto?, por su propia cuenta, ¿no? Y lo segundo tiene que ver con el poder. ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es el Koach Elohim? ¿Cuál es el poder divino que nosotros tenemos que mirar? Y que ese es el punto, ¿no? El poder es el poder. Primero tenemos que entender que el poder es el poder del Eterno que levantó a Yeshua de entre los muertos. Por eso Rab Shaul dice, yo no me voy a avergonzar de esto, ¿no? Fíjense ustedes lo que le dice aquí, lo que le pregunta Felipe al etíope, ¿entiende? Acuérdense que le había abierto el entendimiento para que pudieran anunciar y supieran qué tenían que anunciar. Fíjense ustedes, versículo 31 del capítulo 8 de Hechos. Pero entienden lo que lee, versículo 31, y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Bueno, el pasaje de la escritura que leía era este. ¿Cuál era el pasaje que leía? Como oveja la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. Así está escrito, ¿se acuerdan? Así no abrió su boca. O sea, cuando el Señor estaba en todos sus padecimientos, así no abrió su boca. En su humillación, porque verdaderamente fue muy humillado, ¿no es cierto? Fue muy humillado. En su humillación no se le hizo justicia. Más su generación, ¿quién la contará? Este pasaje es uno de los pasajes que está basado en la nebuá de Isaías 53, ¿por qué no tuvo hijos? Y era evidente cuando dice será cortado, ¿no es cierto?, de la tierra de los vivientes, no es simplemente que va a morir. No es una simple alusión a la muerte de alguien, sino que tiene que ver que va a morir sin descendencia. ¿Y cómo sabemos esto? Porque el pasaje que sigue dice, y su descendencia, o su generación, su descendencia, ¿quién la contará? He aquí, ¿se acuerda de Isaías capítulo 8? He aquí yo y los hijos que el Eterno me dio somos por señales en medio de Israel, ¿no? Todo el capítulo, todo el libro de Hechos es eso, finalmente, señales en medio de Israel. Porque fue quitada, dice su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? El hombre no tenía, ¿no es cierto?, no había una claridad respecto de este asunto. Había una nebuá, había una profecía, había algo que se había anunciado, que el Eterno había anunciado, ¿no es cierto?, pero no se sabía.
¿En quién tenía cumplimiento ese anuncio? ¿Quién ha creído? ¿Se acuerdan? Mi Emil Lishmoatenu. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? Pues es algo que se iba a anunciar, pero ¿quién ha creído a eso? ¿Sobre quién se iba a manifestar el brazo del Eterno? Esto es lo que estamos leyendo acá, respondiéndole a Eunuco, dijo Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿Del mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, le anunció, que como dice aquí dice el evangelio de Yeshua, pero es que Yeshua mismo, como ya lo aprendimos, ¿no es cierto? En Romano es el evangelio del Eterno, el evangelio de Dios es cerca de su Hijo. Si yo digo que el evangelio es de Dios, sí, pero es acerca de su Hijo. Y si acá Felipe dice, él anunció el evangelio de Yeshua, es porque es acerca de su Hijo. ¿Y esto de qué está hablando? Este texto está hablando de alguien específico. Eso es lo que se le va a anunciar, fíjense ustedes. Y yendo por el camino llegaron al agua. Bueno, aquí lo reduce, ¿no? Lo reduce. Pero de acuerdo a la escritura, nosotros vamos a entender que cuando se habla del Mesías, el Mesías dijo que lo que teníamos que escudriñar en la ley de los profetas que daban testimonio de él era respecto a así está escrito y así fue necesario, ¿no es cierto?, que el Hijo del Hombre padeciese y entrase en su gloria. O sea, desde el momento en que entra en la gloria, entonces empezamos a hablar, ¿no es cierto?, del poder del Eterno. El poder del Eterno se manifestó primeramente en el cuerpo muerto, débil de su Hijo Yeshua. Es decir, que lo que no avergüenza a Rab Shaul es precisamente que lo que él está anunciando, primero no es el anuncio de él propiamente tal. Es todo lo que Akadosh Baruj Hu habló a los padres por los profetas. Primero. Segundo, que el poder del Eterno ahora se va a manifestar en este nombre, porque se anuncia ahora que Yeshua es en quien se cumple esta escritura. Es decir, este Yeshua es aquel varón que el Eterno, ¿no es cierto?, levantó de entre los muertos dando testimonio, y del cual nosotros nos hacemos o nos convertimos en testigos de su resurrección. Entonces, ese poder del Eterno va a operar, ¿no es cierto?, en todo aquel que cree. El poder del Eterno entonces va a empezar a operar en la vida de la persona, por la fe, ¿no es cierto?, va a operar para salvación. La salvación, de acuerdo a las escrituras, tiene que ser con, ¿no es cierto?, la salvación respecto de la esclavitud del pecado, en primera instancia. En segunda instancia, la salvación tiene otros aspectos, ¿no? Dice el profeta que la salvación va a ser como un agua que nosotros vamos a poder tomar de un manantial, ¿se acuerdan? Que se va a poder tomar como agua abundante, una salvación abundante. Entonces, ¿por qué no se avergüenza? Porque es poder del Eterno, su poder. Eso es lo importante. Si yo voy a anunciar al Mashiach, voy a anunciar, ¿no es cierto?, sus padecimientos, pero también su gloria. También su gloria. Eso es lo que dice Esteban. Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que dentro de los que fueron testigos de esto,
aparece Esteban, precisamente lo leímos, y finalmente Esteban dice, he aquí, veo los cielos abiertos, ¿se acuerdan? Antes de que se le aplicara la pena de sequilá, antes de que se le aplicara la pena de muerte, ¿verdad? Por lapidación, en el capítulo 7, en el versículo 56, ¿no? Dice, fíjense ustedes, el 55, pero Esteban estaba lleno del Ruach HaKodesh, del Ruach HaKodesh. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria del Eterno y a Yeshua que estaba a la diestra del Eterno. Y dijo, ahí está el testimonio. He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra del Eterno. Mientras la piedraban, ¿no es cierto?, él invocaba y decía, Señor Yeshua, recibe mi espíritu. O sea, y esto también lo vio David, ¿cierto? Y esto lo hablamos ya respecto de la resurrección. Ya hablamos primero que era necesario que padeciese, ¿no es cierto? Y que en él se iba a cumplir el Salmo 2, como está escrito, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Se acuerdan? Y luego de que padeciese y muriese, se le iba a decir, siéntate a mi diestra, a la altura, ¿no? A la altura, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? De Sion el Eterno enviará la vara de tu poder, ¿no es cierto? Va a haber triunfo sobre los enemigos, etcétera. Pero ese es el anuncio, ese es el poder. El poder del Evangelio es el poder que levantó al Mashiach Yeshua de entre los muertos. Lo primero. Y ese poder a nosotros se nos da como arras. Pablo lo dice cuando le escribe a la comunidad en Éfeso. Ustedes saben que la comunidad de Éfeso era una comunidad mixta, es decir, habían judíos naturales de nacimiento, ¿no es cierto?, de madre, padre judío, y personas que habían hecho giur, que se habían convertido al judaísmo, es decir, conversos, judíos conversos, ¿verdad? En este punto el judaísmo, una vez que pasa la conversión, no hace tanta diferencia, no dice, no, tú eres judío converso, yo soy judío, no, judío, se acabó. No hay tanto vuelo ahí con eso. Y dice allí, ¿verdad? Fíjense ustedes aquí, versículo 13, bueno, hablar de todo un tema de lo que hizo el Eterno por medio del Mesías, dice el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, es decir, el evangelio, el anuncio, ¿no? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, en ese anuncio, habiendo creído en él, como dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es lo que acabamos de leer en Lucas. Con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria, ¿no? Ese mismo espíritu, ese es el punto. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu de poder, el espíritu que levantó a Yeshua, ¿verdad? O sea, ahí va a recibir poder. Ese es el poder de Dios. El poder de Dios no está solamente manifestado, ¿no es cierto?, en una palabra creída, sino en que hay un testimonio del Eterno en lo que se anuncia. En lo que se anuncia. Ese es el poder. Ese es el poder, el mismo poder, pero ese poder operó en el Mesías y vino a nosotros por medio del Mesías.
Por eso Rab Shaul dice que no se podría avergonzar de lo que se va a anunciar, porque testimonio tenemos de parte del Eterno, ¿no es cierto? Testimonio tenemos de parte del Eterno. Y bueno, nosotros también, pues hermano, testimonio tenemos, ¿no es cierto?, en nuestra vida del poder del Eterno por el nombre del Mesías, ¿o no? ¿Cuántos milagros, cuántas sanidades, cuánta liberación, personas sanadas de enfermedades mortales, paralíticos levantándose? O sea, ahí está el poder para el que cree, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Para el que cree. Si yo entonces me cuestiono y empiezo con una situación en mi corazón y empiezo a dudar, ese ya no tengo fe, pues ya no estoy creyendo nada. Ya no estoy creyendo nada. Por eso, en este segundo porqué, es importante que uno no pudiera sentir vergüenza. No sentir vergüenza, ¿no? Porque el Eterno, si creemos con fe, ¿no es cierto? Creemos y somos fieles en esa creencia, el Eterno no nos va a dejar, no nos va a desamparar, no nos va a desamparar. Pero eso hay que hacerlo con fe. Eso hay que hacerlo no pensando mucho. Hay que creer nomás, creer, nada más que eso. Como cuando se le dijo a Moshe, no, dile al pueblo que avance nomás, no, pero es que si yo le hago una explicación, mire, yo le voy a dar la explicación. Lo que pasa es que no, que el pueblo tiene que marchar y punto. Entonces, entonces tenemos la palabra de fe anunciada, pero si el mar está enfrente, sí, pero el Eterno dijo que marche, pero si el agua está enfrente nuestro, ¿cómo vamos a marchar? El Eterno dijo que usted marche. ¿Qué tiene que hacer? Marchar nomás. Entonces, si el Señor dijo que esto es poder, y esto es poder del Eterno, ¿yo por qué tengo que cuestionarlo? Si el Señor dijo que esto era salvación, ¿yo por qué tengo que cuestionar esto? O sea, ¿quién soy yo para entrar en un cuestionamiento con el Eterno? Salva a todo aquel que cree. Lo primero, o sea, y como ese es poder, entonces, Rab Shaul dice, no me avergüenzo. No tengo por qué tener la más mínima vergüenza de lo que anuncio, porque el Eterno respalda esto que estoy diciendo. Y por eso se convirtió en testigo de la resurrección del Mesías. Muerto y resucitado. Ese es el anuncio. Así está escrito y así fue necesario que el Hijo del Hombre padeciese estas cosas, que el Mesías padeciese estas cosas y que después entrara en su gloria. Entonces eso es lo que tengo que anunciar. Y que en su nombre se tiene que anunciar el arrepentimiento y el perdón de pecado. Eso. Y que es poder para todo aquel que cree. Pero es que yo estoy en una situación, no importa tu situación, es poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios. ¿Pero cómo? Es porque levantó a su Hijo de entre los muertos. Y ese poder recibimos nosotros. Ese poder recibimos nosotros cuando le creemos al Eterno, ciegamente le creemos. Cuando no cuestionamos nada, cuando solamente abrimos nuestra boca y anunciamos con fe. Se pueden romper cadenas, se pueden transformar un montón de cosas. Es una palabra transformadora, una palabra que puede traer vida al hombre, a un hombre que puede estar en cualquier condición que esté. El Evangelio de Dios no tiene límites para salvar. Nos vamos dando cuenta que no hemos creído solamente en un nombre o en una persona histórica, sino que creemos, ¿no es cierto?, en esto que tenemos que ser heraldos, que tenemos que empezar a anunciar. Tenemos que seguir llevando buenas nuevas. Tenemos que seguir anunciando esta salvación.
Y la pregunta es, ¿cómo entonces nosotros podríamos avergonzarnos de un evangelio que puede hacer una obra tan grande? A ver, tan grande. ¿Cómo podríamos avergonzarnos nosotros? Y que exige algo que todos pueden hacer, exige algo que todos pueden hacer, no exige una gran proeza. ¿Por qué? Porque dice que es poder de Dios para el que cree. Eso es lo que exige, creer. En primera instancia, va a pasar por esta fe, por creer. Es decir, el evangelio puede salvar a todo aquel que cree. Pablo lo dirá, ¿no? Al judío primeramente y también al gentil, también al griego, también a cualquiera, a cualquier persona. Otro por qué. Fíjense ustedes. Entonces vemos que el primer y segundo por qué van ligados, ¿no? La vergüenza está, ¿verdad? Está ligada a ¿por qué Pablo no se avergonzaba? Porque él vio el poder del Eterno. Él vio que él hablaba cosas en nombre del Eterno y el Eterno lo respaldaba. Sabemos que Nicodemo mismo, cuando se acercó al Señor, le dijo: sabemos que tú eres enviado del Eterno porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. O sea, nosotros podemos ser tremendos eruditos de Torá, podemos tener una erudición pero tremendamente grande en la Torá, pero tú haces cosas que ninguno de nosotros puede hacer. Es decir, porque tú eres el ungido, estás ungido por el Eterno, porque vemos que tú haces estas cosas. Hay cosas que son innegables, ¿no? Cosas que no podían negarlas. Fíjense ustedes lo que dice. Dice, el tercer por qué. Porque ahora, siguiendo, ¿no es cierto?, desarrollando esto de la Besorá, porque en el Evangelio, o sea, en el anuncio del Eterno, que es por medio de su Hijo, el Evangelio de Dios, que es por medio de su Hijo, su testimonio, así está escrito y así fue necesario, la justicia del Eterno se revela por fe. La justicia del Eterno se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por su fe vivirá. La justicia del Eterno se revela por fe, ¿no? Es decir, cuando uno anuncia de manera correcta el mensaje del Eterno, y por eso Rab Shaul lo va a encerrar todo en pecado, ¿no es cierto? Finalmente el Eterno encerró todo en pecado para que todos pequen, es decir, no hay un hombre que no peque, sino que todos pequen. Cuando uno anuncia, ¿no es cierto?, correctamente el mensaje del Eterno, no es otra cosa que la justicia del Eterno mismo le va a quedar, la que queda presentada, ¿no es cierto?, que en los siguientes capítulos, del capítulo 4 en adelante va a hablar Pablo, esto Rab Shaul lo va a hablar, capítulo 2, capítulo 3 va a cerrar todo y desde el capítulo 4 va a empezar a hablar de esto. Lo que va a quedar allí, ¿no es cierto?, explicado en qué consiste esta justicia, que se revela, así que el hombre la ve, que no queda oculta al hombre. No queda oculta, el hombre no queda con una sensación de será o no será, sino que queda revelada, ¿no? Se revela, es decir, es una palabra, ¿no es cierto?, que viene y que descubre. Revelar es descubrir, es mostrar, ¿verdad? Es manifestar algo que no está abierto. Es decir,
Para poder entender la justicia del Eterno, no basta la sola razón humana. No basta solo la razón nuestra. No basta solo, sino que es absolutamente necesario que el Eterno pueda revelar esto. Por eso lo anuncia. Por eso lo anuncia. Por eso el Eterno habló a los padres por los profetas y en estos posteriores tiempos nos habla por su Hijo. O sea, pero es una palabra que viene, ¿no es cierto?, el Eterno anunciando al hombre desde el principio. Desde el principio se viene anunciando esta palabra. Y debemos entender lo siguiente. La revelación solo viene de parte del Eterno. Eso es. El Eterno es el que revela, ¿no? Moshe Rabbeinu dice que las cosas, ¿no? Las cosas que son abiertas a nuestros ojos, el Eterno las ha dado para nosotros y para nuestros hijos. Pero hay cosas que no están abiertas a nuestros ojos. Y esas cosas le pertenecen a Él. O sea, le pertenecen a Él, es decir, en Él está el poder descubrirlas. En Él está el poder revelarlas. Cuando el Señor le dijo a Pedro, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres este profeta, otros dicen, ¿quién dice ustedes? Yo digo que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pedro, lo que acaba de decir no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no subió al corazón del hombre, como para poder, no subió, es una expresión que el corazón, ¿no es cierto?, lo pone como que el hombre en su análisis, ¿no es cierto?, llega a la comprensión de ese punto. No. El Eterno revela. Padre, te agradezco porque tú has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos de este mundo y las has revelado por fe. Porque la justicia de Dios se revela por fe. Eso es importante entenderlo. Se revela por fe y para fe. Y de esa manera entonces el justo, aquel que ha sido justificado por el Eterno, empieza a vivir su vida de fe. Entonces lo que tenemos que entender, segundo punto, que la proclamación del Evangelio también involucra la justificación de Dios para el hombre. Y ahí aparece esta justicia, ¿no? Yeshua mismo hablando, ¿no es cierto?, de la venida del Ruach HaKodesh, ¿qué dijo? Dijo que él convencería al mundo de pecado, de justicia de Dios y de juicio. Ahí están los tres procesos. El pecado, aparece la justicia y se va a revelar el juicio. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que por la sola razón el hombre no alcanza a descubrir el sentido profundo del pecado. No lo alcanza. No lo alcanza a percibir el sentido profundo del pecado, el sentido profundo de la justicia, el sentido profundo del juicio. Y por eso el hombre, como tal, está imposibilitado para salvarse a sí mismo. Por eso Pablo dirá, ¿no es cierto?, ahí en el capítulo 6, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
en el análisis, ¿no es cierto? Por más Torah que pudiéramos tener, por más estudios que pudiéramos tener, que todo eso es bueno, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es la pregunta, ¿no? Queda la pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso Rab Shaul cuando habla dice, recibimos las arras del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, que son, ¿no es cierto?, el Gele, que es como la parte de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida, ¿no? Lo que es la posición adquirida es el cuerpo de pecado, porque el Señor no no viene solamente a salvar el alma, viene a salvar el alma y el cuerpo. Lo último que va a ser salvado es el cuerpo, y por eso el último enemigo en ser derrotado va a ser la muerte. Para alabanza de su gloria, dice Rab Shaul, para alabanza de su gloria. O sea, va a redimir todo, todo, todo redimido. Cuerpo, alma, espíritu, todo va a quedar redimido. Pero esta realidad, ¿no es cierto?, de este cuerpo de muerte, es una realidad que afecta a todo hombre. Es una verdad axiomática, afecta a todo ser humano. Todo ser humano, y el judaísmo lo dice claramente, todo ser humano tiene Yetzer Hará, incluyendo el que nació, ¿no es cierto?, tomando pecho de una mamá judía, circuncidada al 8º día, con todo lo que usted quiera ponerle de más, también tiene este problema. ¿Quién puede librarnos, no? Ese es el punto, ¿no? ¿Cómo se revela todo esto? Es importante, porque hay una condición que el hombre debe conocer, debemos conocer nuestra condición delante del Eterno. En la Besorá se revela y aparece la justicia del Eterno. Lo vamos a dejar hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta. Eric. Ahí sí, estaba bloqueado. Bueno, tenemos algunas preguntas. Me imagino que puede ser debido a que usted lo mencionó dentro de la clase, no está muy relacionado con lo que ha enseñado. Es algo un poco distinto. No sé si quiere que lo preguntemos igual. ¿Sí? Ok. Sí, vemos si lo respondemos, pero veamos de qué se trata la pregunta. Ok. No está muy relacionado, pero puede ser que en algún momento usted lo mencionó y por eso es la pregunta. Nuestros hermanos nos preguntan lo siguiente. En Apocalipsis, capítulo 5, verso 13, dice, oí decir al que está sentado en el trono, o sea, a Hashem, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. La pregunta es, ¿esto es adorar a Yeshua, alabar a Yeshua? ¿Se puede alabar y adorar a Yeshua? Esa es la pregunta. Buena pregunta, buena pregunta. Hay que hacer una diferencia, ¿no? Una de las cosas que Apocalipsis está diciendo, ¿no es cierto?, es una realidad. El escritor a los hebreos dice, alábenle todos los ángeles del Eterno. Cuando Él sube, ¿no? Cuando él es exaltado, enaltecido, ¿no es cierto? Y aquí he puesto mi rey sobre Sión, dice el Eterno, ¿no? De manera que ustedes saben que dentro del contexto de la Torá, el dar honra no es solamente a Dios. No honramos solamente a Dios. Por ejemplo, el temor tampoco es solamente a Él. Tiré y meja de abija, por ejemplo, temerás a tu madre y a tu padre. Honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Entonces, el Señor dijo que lo que el Padre buscaba, y por eso Él lo enseñó, que lo que el Padre buscaba era adoradores
que le adoren al Padre en espíritu y en verdad, ¿no? Porque tales adoradores busca que le adoren. Entonces, ¿por qué la pregunta es interesante? Porque hasta qué punto uno puede percibir ciertos aspectos que ciertos textos nos dicen, ¿no es cierto? Y cómo nosotros los podemos entender, ¿verdad? Porque toda la honra de el Mesías es una honra dada por el Padre. Toda la gloria del Mesías es una gloria dada por el Padre. Glorifícame, Padre, con la gloria que tú me habías dado cuando estaba en el principio. Entonces, todo eso viene del Padre. Entonces, cuando, por ejemplo, el Eterno dice, honra a tu padre y a tu madre, es decir, sí, pero es que el papá no puede ser, a lo mejor no es tan igual al Eterno, pero el Eterno me dice, honralo. ¿Por qué? Porque esa honra se la di yo a él, no tú. Es algo que yo estoy dándole a él, no tú. No pasa por ti, no pasa, incluso ni siquiera pasa por el punto de lo meritorio, si se lo merece o no se lo merece. ¿Se fijan? Entonces, nosotros ahí debemos diferenciar un poco estas ideas como algo paralelo, ¿no? O sea, cuando Apocalipsis dice esto, evidentemente, en otro pasaje dice que nadie pudo hacer tal cosa sino solamente él. Desatar los sellos u otras cosas más. Nos está hablando de la realidad espiritual y de la elevación de la Ma'alá del Mashiach, de la elevación del Mashiach. Esto también lo vio Daniel, ¿no es cierto? Daniel también lo vio y dice que Daniel dice que quedó pasmado con las visiones. Cuando vio, ¿no es cierto?, al anciano de día sentarse y al Hijo del Hombre acercarse, y que a este Hijo del Hombre se le habían dado tronos, dominios, reinos, que su reino no iba a tener límite, ¿no es cierto? Y vio todo eso, Daniel quedó pasmado porque no había visto nunca algo así, de esa naturaleza, de esa naturaleza. Fíjense ustedes que la justicia del Eterno, Pablo dice que aparece a través del Evangelio, no a través de la Torá, de esta revelación divina. Evidentemente el Evangelio está en la Torá, pero la manifestación de esta palabra está encarnada en Yeshua, su Hijo. Todo lo que es Hijo está en una persona, se cumple. En una persona se cumple. Y esa persona, obviamente, ¿no es cierto?, es una persona que por lo menos le debemos honor, le debemos honra, ¿no es cierto? Cuando en el Salmo 97, Salmo 98, cuando se ungía un rey en Israel, se aclamaban con sonidos de shofar. Pablo le dijo al Cohen Gadol pared blanqueada, y le llegó una cachetada, un palmetazo en la boca, y le dije, ¿qué le dijeron? Al príncipe del Eterno, ¿así lo tratas? El sumo sacerdote. Ay, 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 Pablo, la vergüenza que pasó. Inmediatamente rectificó y dijo, así está escrito. ¿Se acuerdan, no? Si nosotros vemos todo esto, ¿no es cierto? Todo esto, Aarón tenía un nivel de gloria, Moshe tenía un nivel de gloria, y la gloria del Eterno, ¿no es cierto?, se había manifestado de diferentes maneras, pero el Mashiach está muy elevado por sobre todo eso. Por eso, también en los cielos, recibe también gloria, recibe también reconocimiento. Ya no podemos confundirnos de otra manera, ¿no es cierto? Pensar otra cosa como que hubiera una competitividad, como que adoramos a dos al mismo tiempo, ¿no? Porque nosotros reconocemos al Mesías, ¿no es cierto?, porque Él es el enviado del Padre. Y el Padre dio testimonio de Él, de lo contrario, porque imagínense el Mesías,
si el Mesías no fuera judío, para muchos, incluso para muchos hermanos, pues el Mesías no solamente era judío, o sea, sí, pero claro, muchos quieren sacar al Mesías como que el Mesías es eterno, entonces no solamente es judío, tomó un cuerpo nomás y nada más que eso. Claro, pero podría haber sido etíope o podría haber sido hasta Bob Marley el Mesías, pues si fuera así por decir que cualquiera podría ser el Mesías, no. El Mesías es judío. El Mesías es judío. Entonces, y la salvación viene de los judíos, pues le gusta a quien le guste, le agrade o no le agrade, ¿no es cierto? Viene del pueblo judío. Entonces, no sé si me explico bien, ¿no? Hay una diferencia entre que el Eterno le da honra y honor a las personas y nosotros tenemos el deber de honrar al que honra. Eso dice Pablo, no debáis nada a nadie, ¿no es cierto? Honra al que honra, ¿no? ¿Se acuerdan? Tributo, si hay que tributarte, o bueno, tengo que pagar un impuesto, esto está en Romanos capítulo 10, a lo mejor nos podría servir para responder la pregunta. A ver, creo que es en el 10, ¿no? No, creo que un poquito más adelante. Capítulo 12, More. Capítulo 12, ¿no? Dice, a ver, sí, el 13 sería. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto es clarito, también lo toca aquí, ¿no es cierto?, en 1 Corintios capítulo 15, porque si a pesar que dice todo lo sujetó bajo sus pies, exceptuando a aquel que le sujetó todas las cosas, ¿no? Fíjense ustedes, desde esta manera, ¿no? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Esto es lo que dijo Gamaliel, ¿no es cierto? No vaya a ser que esto venga de Dios y nos hallemos luchando contra Dios. Se resiste, ¿no? Y los que resisten acarrean condenación por sí mismos, para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor del Eterno para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, es decir, que si yo lo resisto a ellos, resisto a Dios. Esa es la conciencia. No es porque me va a llegar el palo o la espada o la multa, sino la conciencia. Es que todo esto viene de parte de Dios. Todas las autoridades, incluyendo la del Mesías, ¿no? He aquí he puesto mi rey sobre Sion. Es el rey ungido, el rey de él, el Mesías de el Padre. El Espíritu del Eterno está sobre mí y me ha ungido. Es clarito. O sea, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro. ¿Se fijan? Sí. Me ha ungido, para. Y ahí viene el para. Dice, no solamente entonces dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que redebéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, ¿no es cierto? Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que en el nombre del Señor Yeshua HaMashiach se doble toda rodilla que está en los cielos. Tenemos que doblar rodillas delante de él. No podemos. Pero eso no significa que nosotros estamos en un camino errado de idolatría, ¿no? Sino que estamos reconociéndolo. More, un detalle, la palabra adorar, que se traduce como adorar en las Biblias, viene de una palabra griega que es proskuneo. Es una palabra compuesta. Pros es hacia y cuneo es como besar. También significa postrarse, inclinarse.
Cuando Juan se encontró con el ángel, ¿se acuerdan ustedes en la revelación de Apocalipsis? Él se inclina delante del ángel y el ángel dice, no hagas eso, ¿no es cierto? No te inclines, no me adores a mí, adora a Dios. ¿Se acuerdan ustedes de eso? En el caso del Mesías, ¿no es cierto? Él sí recibe proscuneo. O sea, si él sí recibe nuestra inclinación. De hecho, Rab Shaul dice, porque toda rodilla se doblará, ¿no es cierto? Toda lengua confesará, ¿cierto? Que Yeshua es el Señor. Entonces, ¿hay un nivel de alabanza, de adoración que el Mesías recibe? Sí, está claro eso en la Escritura, y nosotros en ese contexto, en el contexto de él como rey, he puesto mi rey sobre Sion, en ese contexto es que también le damos tributo, le damos proscuneo al Mashiach. ¿Ok? Otra pregunta, Moré. Otra pregunta aquí que me mandan los hermanos. Me dicen, Moré, tenemos una duda, tengo una duda, me dicen. No sé si va directamente con el Shibur de hoy, pero igual la voy a hacer, dice el hermano. Porque me sale gratis, así que la voy a hacer igual, dijo el hermano. En el judaísmo de hoy día se interpreta Isaías como Israel. Isaías 53 como si fuera Israel y no como si fuera el Mesías. ¿Podría explicar eso, por favor? No como los padecimientos de una persona, dice aquí el hermano. Sí, bueno, algunos rabinos no trataron de aplicar todo esto a Israel, pero tienen bastantes problemas con algunos versículos, ¿ya? Porque primero, el versículo, la descripción del 1 al 6 está en singular, es decir, se refiere a una persona, no se refiere a un colectivo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sobre quién? No sobre quiénes, por ejemplo. ¿Se fijan? No está hablando de un colectivo, sino está hablando de un singular, primero. Lo segundo, que si uno lee el texto, el versículo 6, ahí empieza a hablar de un plural, un plural, un plural. Miren, fíjese un segundito. Culano Katzón, todos nosotros como una oveja taínu, ish le darko paninu, badonai ifgiabo, et avon culano. Ahí tenemos un problema. Si nosotros dijéramos que este pasaje se refiere a Israel, tenemos un tremendo problema, porque el versículo dice, miren lo que dice, o sea, es como medio absurdo, ¿no? Pero bueno, culanu, todos nosotros. ¿Quiénes son todos nosotros? No puede estar hablando, no puede estar hablando de las naciones del mundo, el profeta. ¿No es cierto? Kulanu, Katzon, Taín. Lashon Toe, Toe va, ¿no? Todos nosotros nos descarriamos, nos desviamos, todos nosotros Israel, Ishle Darko Paninu, cada uno por su propio camino. Ok. Esa es la expresión. Aparte que ustedes saben que el profeta Isaías hace una tremenda tojejá, una tremenda exhortación a la nación. Ya en el capítulo 1 quedamos como chaleco de mono. O sea, fuimos comparados con Sodoma y Gomorra. Hay toda una exhortación muy fuerte para el pueblo de Israel, y de hecho el relato de Isaías, ¿no es cierto?, es que cuando hubo el terremoto ahí en el capítulo 6, ahí empezó a desprenderse la Shejiná del templo de Salomón. Cuando los quisales del templo se movieron es porque el rey Usías entró a quemar incienso al lugar santo, y los coanín salieron, lo enfrentaron y le dio lepra desde la mollera hasta la planta de los pies, quedó como muerto. Por eso el profeta dice, el año en que murió el rey Usías fue cuando entró a ministrar como sacerdote, cosa que no tenía que hacer. Vi yo al Señor, ¿no es cierto?, en esta revelación, ¿no es cierto?, y ve todo eso, ¿no? Y ahí hay una tremenda profecía, ¿no?
van a oír y no oirán, los oídos se le van a hacer pesados, etc. Hay un montón de cosas que dice el texto. Primero entonces, está en el plural. Ahora fíjense el singular. Ba'ashen ifgia bo et avon kulan. Y el Eterno, ¿no es cierto? Así dice, el Eterno, ¿no es cierto?, cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿quiénes son todos nosotros y quién es él? Y bueno, usted se va, usted si sigue leyendo, ¿no es cierto? Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Desde ese pasaje de este versículo 7 que leímos, ¿no es cierto? Entonces, si uno se va a los verbos, el plural y el singular está hablando del el siervo sufriente del Eterno, que es el evangelio que se va a anunciar, y en nosotros es quien ha creído a nuestro anuncio, es decir, Ulanu, no todos creyeron, ¿no? No todos creyeron. Por eso el profeta partió diciendo, ¿quién creerá a nuestro anuncio? ¿Quién va a creer? Entonces, es bastante absurdo decir que este texto de Isaías 53 está hablando de Israel. Yo creo que ahí, para los que han estudiado exégesis rabínica o los que han estudiado Parshanim, comentaristas de la Torá, por ejemplo, Rashi, que es uno de los que hizo este comentario, Rashi tuvo, para los que no saben, tuvo una muy buena relación con los cristianos de su época, con los teólogos, con las personas, y de hecho hay una comparación entre la teología cristiana y la teología rabínica de ese tiempo. Entonces, evidentemente, ya desde el texto 6 hacia abajo, murió Israel. Como que si fuera Israel, no se puede, ¿no? No se puede. Porque tampoco es un anuncio, o sea, tampoco es que Israel diga a las naciones, miren, nosotros morimos por ustedes, pecadores, nosotros somos ahí en los que llevamos todo el pecado de ustedes. ¿A dónde se ha visto eso? Pues si en una película uno no logra ver eso. Israel es para Israel y se acabó. Los que quieran hacer Giur, ¿no es cierto?, tienen que esperar un par de años, bastante años, y si es que le hacen conversión, y bueno. Pero el Evangelio, como lo dice ahí, lo acabamos de leer, ¿no es cierto?, es poder de Dios, para el que cree, ¿no? Pero es poder de Dios. O sea, ahí en ese anuncio está puesto, ¿no es cierto?, el sello del Eterno. Y por eso en su nombre, porque el Eterno así lo dictaminó, porque el Eterno así dijo, así está escrito, así fue necesario que el Hijo del Hombre padeciese y fuese así necesario, ¿no es cierto?, así está necesario, cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese. En su nombre hay perdón de pecado. Se acabó. Pero es porque así lo dijo el Eterno. Y claro, Rab también, ¿no es cierto?, el rey Ciro también fue nombrado siervo de Dios, un siervo, ¿no es cierto?, uno que cumple su voluntad. Acuérdense, la única diferencia cuando nosotros decimos Mashiach, nosotros lo decimos solito, decimos Melech HaMashiach, el rey Mesías, el rey que ha puesto sobre Sion. Ese rey es un rey único que está elevado y enaltecido por todos, por sobre todo. Y lo que uno debería buscar, ¿no es cierto?, en lo escrito es estudiar todos estos padecimientos y luego, ¿no es cierto?, ver toda la gloria que viene, ¿no?, que viene anunciada por los profetas, por los salmos, por la Torá. Otro problema que tiene el judaísmo, por ejemplo, cuando dice, el Eterno le dijo a Moshe, profeta como tú, yo les voy a levantar a ellos. Camoja, ok. Ya. Por ejemplo, Maimónides dice, ese pasaje se entiende que se refiere a todos los demás profetas. A todos los demás profetas. Ok, sí, vinieron más profetas, sí, de hecho vemos que estaba Josué y estaban un montón más, etc. El único problema con eso es que la Torá termina diciendo Logan que Moshe. No se levantó otro como Moshe. Entonces, si no se levantó otro como Moshe en la generación de Moshe, no se levantó otro como Moshe, y se dice
que Josué fue el más grande después de Moisés y Josué no es comparado con Moshe, quiere decir que no está hablando de cualquier profeta. No está hablando de cualquier profeta. Y el mensaje de Moshe para la nación tiene que ver con salvación, tiene que ver con redención y tiene que ver con que las palabras que las habla porque el Eterno las puso en su boca, que es lo mismo que dice Isaías respecto al Mashiach. Yo voy a poner mis palabras en su boca, él no juzgará nada por sí mismo, nada por sí mismo. Usted sabe que el Mashiach ni siquiera juzgó a quién sanar y a quién no sanar por sí mismo. No sé si queda claro el tema de Isaías. Bueno, si ustedes ven los verbos singular y plural, ya sería todo con la teoría que están diciendo ciertos rabinos, porque no son todos los rabinos. Mano Erika. Hay que abrirle el micrófono al hermano Eric. Y ya yo te doy audio. Dame un segundito. ¿Y cómo te doy audio? Ahí sí, ya. Ahí sí. Bueno, Baruch Hashem. Vamos a pedirle amablemente a nuestro rabino Joseph Ben Abraham que por favor nos despida de esta clase, de este shiur, con una tefilá. Moré, usted es el administrador, entonces usted va a tener que habilitar el micrófono del rap, por favor. ¿Cómo se hace? Ahí está listo. Ahí está activado. Ok. Así que, por favor, rabino, si puede hacer una tefilá para bendecir al Eterno. Bendito es tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo. Te damos gracias, Señor, en los méritos de tu don, Yeshua Mashiach, tu enviado a esta tierra para salvación de la humanidad. Que le des sabiduría al maestro que está dando las porciones del libro de Romanos, que le des en abundancia, que le des salud, que le des el suficiente tiempo para que nos siga instruyendo. Bendice a toda la organización Alfaisai que nos ha proveído de todos estos estudios y que les provea, Señor, todas las finanzas, salud a todos los integrantes y que a cada uno de los participantes, Señor, como dijo la clase de hoy nuestro Moré, que le abras el entendimiento para que entendamos las cosas celestiales. Bendice a cada uno de nosotros, Señor, con sabiduría y que nuestra porción en el Olam Abba esté seguro. En los méritos de tu amado Yeshua HaMashiach te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, gracias al Rab.